40 días, 40 noches, sin comida, sin agua, sin abrigo. Solo el calor sofocante del día y el frío penetrante de la noche. Esta no es solo una historia de hambre, es una historia de guerra, de un encuentro celestial con lo oscuro. Todo comenzó cuando Jesús, aún desconocido para muchos, llegó al río Jordán. Allí lo esperaba Juan el Bautista, ese profeta de mirada intensa y voz que hacía temblar a los orgullosos. Cuando Jesús se sumergió en las aguas, el cielo se abrió como una herida luminosa y descendió una paloma, mientras una voz, no humana, retumbó en todo el valle diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El momento fue tan poderoso que incluso Juan retrocedió un paso, sabiendo que aquello que había ocurrido cambiaría la historia de la humanidad. Pero lo que nadie imaginó es que aquel mismo Jesús, en vez de predicar o sanar, fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto. No fue una caminata, fue casi como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia lo inhóspito. El desierto no era solo arena y rocas, era un umbral, un campo de batalla invisible entre lo divino y lo demoníaco. Y Jesús, el escogido, era ahora un guerrero solitario. Durante los primeros días, el silencio lo envolvía. No había voz del cielo, ni señales, ni consuelo. Solo la soledad absoluta. Caminaba sobre arena ardiente, dormía sobre piedras frías, su cuerpo comenzaba a debilitarse, sus labios se agrietaban, sus pies sangraban. Oraba, pero parecía que el cielo estaba en silencio. Cada noche era más difícil que la anterior. La oscuridad parecía tener vida, como si respirara, como si observara. En la noche número 13, mientras intentaba dormir cubriéndose con su propio manto, sintió que no estaba solo. Había una presencia, una energía extraña que erizaba la piel. Entonces escuchó una voz, suave pero profundamente inquietante. «¿Tienes hambre, verdad?» Jesús abrió los ojos. Frente a él había una figura, cambiante, borrosa, como si no tuviera forma definitiva. A ratos parecía un anciano sabio, otras veces un viajero común. Pero sus ojos eran penetrantes, como si leyeran lo más oculto del alma. La figura continuó: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». No era una sugerencia inocente, era una provocación directa, una trampa disfrazada de necesidad. Pero Jesús no respondió con ira. No se dejó llevar por el hambre, ni por el orgullo. Sabía con quién estaba hablando. Sabía que esa voz no venía del cielo. El enemigo no necesitaba aparecer con cuernos ni fuego. Él sabía disfrazarse de lógica, de razón, de aparente compasión. Y así comenzó la verdadera batalla. No con espadas, sino con palabras. No con fuerza, sino con resistencia. Aquel desierto no era solo físico, era espiritual. Jesús no estaba siendo probado por el clima, sino por las sombras. Y aunque su cuerpo flaqueaba, su espíritu se mantenía firme. Pero lo más oscuro aún no había llegado. La primera tentación solo era el comienzo. Porque el adversario no se da por vencido fácilmente. Y en la profundidad del desierto, los ojos del mal ya habían fijado su atención en el Hijo del Hombre. Lo que venía sería más aterrador. El silencio vuelve a reinar, pero no es el mismo silencio de antes. Ahora es denso, vibrante, cargado de algo invisible que aprieta el alma, como si el mismo aire observara. Jesús permanece inmóvil. Siente que no ha terminado, que esto apenas comienza. No han pasado muchas horas cuando el suelo tiembla levemente bajo sus pies, no como un terremoto, sino como un susurro profundo que viene desde el centro mismo de la tierra. El viento se levanta, gira en círculos y se abre un portal hecho de arena giratoria. De él emerge nuevamente la figura, pero esta vez con ropas resplandecientes, como un rey que ha conquistado el mundo. A su alrededor
Aparecen visiones de ciudades brillantes, imperios poderosos, palacios dorados y ejércitos que se inclinan a sus pies. Lo lleva en un instante a la cima de un monte imposible, uno que toca el cielo, y desde ahí le muestra todas las naciones de la tierra. «Todo esto será tuyo si te postras ante mí», dice con una sonrisa que no llega a los ojos, una sonrisa de hielo disfrazada de promesa. Jesús no responde de inmediato. Su mirada recorre cada rincón del mundo ofrecido. Ve el hambre, la guerra, la esclavitud, y también ve la adoración, la fama, el poder absoluto. Pero él sabe que ese poder es vacío, sin alma, y que el precio por tomarlo es perderse para siempre. Escrito está: «Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás», responde con voz firme, aunque el mundo entero parece querer tragárselo por esa respuesta. La figura no se inmuta, no se molesta, solo sonríe como quien ya sabía la respuesta, pero aún tiene un juego más. En un parpadeo lo lleva al pináculo del templo, en pleno corazón de Jerusalén, sobre las multitudes que no lo reconocen. Abajo, el bullicio de los hombres, las voces de los mercaderes, los rezos de los sacerdotes, la ceguera de un pueblo que no ve. Si eres hijo de Dios, lánzate. Los ángeles te sostendrán. Hazlo y creerán en ti. Hazlo y no tendrás que sufrir, le dice con voz melódica, casi compasiva. Jesús cierra los ojos, no por miedo, sino por claridad, y responde con una calma que parte la realidad. También está escrito: «No tentarás al Señor tu Dios». Un trueno suena en la distancia. El tentador lo mira por última vez, ahora con ojos que revelan su verdadera forma, una mezcla de fuego y sombra, belleza y horror, y en ese instante se desvanece como humo. El aire se aclara, la luz vuelve lentamente y del cielo descienden ángeles no con trompetas ni aplausos, sino con humildad, trayendo alimento, agua y un silencio nuevo, uno sagrado, uno que no pesa. Jesús cae de rodillas, no por debilidad, sino porque sabe que ha vencido, pero también porque comprende que la verdadera batalla apenas está por comenzar, no en el desierto, sino entre los hombres, entre la carne, el alma y la eternidad. El sol comenzaba a elevarse con fuerza sobre el horizonte cuando Jesús, fortalecido en espíritu, dejó el desierto atrás. Sus pasos eran suaves pero firmes. No había huella de duda en su andar, solo propósito. Mientras avanzaba por los caminos polvorientos, hombres poseídos gritaban en su presencia, sombras huían a su paso y los más humildes caían de rodillas sin saber por qué, porque algo en él estremecía hasta los cimientos del alma. En una aldea pequeña una multitud se reunió sin razón aparente, como guiados por una fuerza invisible, y él, sin anunciarse, simplemente habló. Palabras como fuego, como agua viva, palabras que no eran solo oídas sino sentidas, como si la misma eternidad hablara desde su garganta. Los enfermos eran sanados sin ser tocados, los espíritus inmundos chillaban desde las gargantas de los hombres y salían como humo roto, y sin embargo, Jesús no reclamaba mérito ni pedía honra. Al contrario, se alejaba en la noche a solas, orando, hablando con un Padre que nadie más podía ver, pero todos sabían que estaba ahí. Lo sentían en la forma en que el viento se callaba cuando él oraba, en la manera en que las estrellas parecían inclinarse sobre él en silencio reverente. Con el paso del tiempo los rumores crecieron, no como leyendas, sino como temblores, como señales vivas. Algunos decían que Moisés había vuelto, otros que era Elías reencarnado, pero él no discutía ni explicaba, solo decía: «El reino se ha acercado», y quienes lo escuchaban sabían que sus vidas ya no serían las mismas. Un día subió a un monte con 3 de sus discípulos más cercanos, y allí en lo alto, sin aviso, su rostro comenzó a brillar como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz y una nube luminosa los envolvió. De ella salió una voz que no era de este mundo.
«Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y los discípulos cayeron al suelo como muertos, porque no era miedo lo que sintieron, sino algo más grande, algo más puro, un terror sagrado que nace del contacto con lo absoluto. Y mientras ellos temblaban, Jesús los tocó y dijo: «Levántense, no teman», porque en él no había soberbia ni superioridad, sino una compasión inmensurable, como si llevara en su interior el dolor de cada alma, la lucha de cada corazón humano. Después de ese día, las pruebas se intensificaron. Los líderes religiosos comenzaron a conspirar. Sus palabras, aunque cargadas de verdad, eran un veneno para sus estructuras de poder, pero él no retrocedía. Hablaba en templos, en plazas, en casas, con reyes y con mendigos, y en cada mirada encontraba la grieta exacta donde plantar una semilla eterna. No vino a condenar, pero sus ojos sí juzgaban. Sin necesidad de palabras, un día, en medio del gentío, una mujer tocó el borde de su manto y fue sanada al instante. Él se detuvo, la miró entre miles y le dijo: «Tu fe te ha salvado». No el poder de su ropa, ni el milagro en sí, sino esa conexión invisible entre la fe humana y lo divino, esa cuerda invisible que temblaba entre el cielo y la tierra. Mientras más lo seguían, más lo odiaban también. Los que no soportaban la luz, los que vivían de las tinieblas, los que veían en él no un salvador, sino una amenaza. Pero Jesús continuaba, sabiendo que el final se acercaba. Un final que no era derrota sino parte del plan, el clímax de una historia que comenzó antes del tiempo mismo, en una última noche, mientras el mundo dormía. Él lloró, no por temor a la muerte, sino por la carga de todo el pecado que tomaría sobre sí, y aún así dijo: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y en ese momento toda la creación contuvo el aliento, porque el Hijo del Hombre había elegido el camino del sacrificio, no por debilidad, sino por amor, un amor tan grande que ni siquiera la muerte podría contenerlo.